audiencia de Conecta TV Radio. Es un honor para mí hacer el segundo programa de esta temporada con Agenda País 4.0. Y nuevamente queremos hacer énfasis en lo que nos mueve, en lo que nos está llevando a hacer esta iniciativa, este emprendimiento comunicacional que le hemos llamado, y sentar un poco las bases de lo que queremos hacer con este programa. En primer lugar, lo que es una agenda. Una agenda no es una propuesta terminada, no son temas definidos, no son planes de acción, no son líneas de trabajo, pero sí las grandes directrices y los grandes acuerdos a los cuales debemos llevar como este país. Y eso es lo que queremos hacer como un aporte profesional desde lo técnico, con esta visión, con estas experiencias que tenemos como empresarios, que tenemos como profesionales, que tenemos como académicos. Insistimos, no estamos en la línea política porque ese no es nuestro rol, esto no es nuestro rango. Simplemente lo que queremos hacer un gran aporte desde lo técnico para que estas decisiones sean de lo mejor para el país. Asimismo, ¿cuáles los temas que nosotros queremos llevar? Hacer básicamente lo que es el rol de las prácticas y los estándares que en este país, en lo público y en lo privado, tenemos que mejorar. Y a eso es lo que tenemos que apuntar en el corto y mediano plazo. No queremos hacer periodismo también porque no lo somos, ni lo pretendemos hacer, pero sí llevar un aporte desde lo técnico con estos comentarios, con estos invitados especiales, que en realidad esperamos que sean del agrado y de un aporte para ustedes. Nuestras expectativas en el corto plazo es simplemente ver o enfocarnos en el qué, en el cómo y en el cuándo. Es decir, lo que queremos fundamentar en lo correcto, en lo que es conveniente para el país. Obviamente se tomarán las decisiones que correspondan y nosotros queremos aportar en ese sentido. Nuevamente mi agradecimiento al equipo que está detrás de cámaras, con quienes organizan, especialmente a la gente de Conecta TV Radio, que nos ha dado este espacio y en el cual queremos seguir aportando. Vamos a un corte comercial y regresamos con nuestra invitada de este día. Estamos presentando Agenda País 4.0, una buena decisión técnica detrás de una buena gestión política. Ya regresamos. Empezamos hoy con nuestro segundo programa y con una invitada, pero realmente de lujo, realmente de lo que es, para qué, digamos así, un gran referente de lo que es en este momento la economía circular en el país. Ella es Daniela Córdoba, viene terminando su doctorado en el Tecnológico de Monterrey y por esas coincidencias profesionales y de la vida nos encontramos por el LinkedIn hace algunos meses atrás y ella estaba trabajando en China y no sabíamos desde dónde nos estábamos conectando. Yo todavía estaba en Chile en su momento y simplemente decía que quería regresar al país y que quería retomar lo que son los proyectos de economía circular en el Ecuador. Y en este tiempo que yo la he visto moviendo las redes, moviendo sus conferencias, sus relaciones acá, yo simplemente siento que Daniela como que está evangelizando el país en el tema de lo que es la economía circular. Y eso es un agrado. Y eso es motivante desde el punto de vista de una profesional joven que está gastando mucho de su tiempo y muchos de sus estudios en este tema. Por lo tanto, yo creo que Daniela tiene un espacio muy grande en este país y cosas muy importantes por hacer. Así es que, Daniela, bienvenida. Esperemos que esta conversación sea muy fluida y sea de beneficio para todos que nos están escuchando. Muchísimas gracias, Rodrigo. Realmente es un gusto poder participar ya en tu segundo programa. El primero también lo escuché. Muchas felicidades también por este nuevo. Viene a ser un emprendimiento también de que podamos compartir nuestro conocimiento también con las personas que escuchan y ven la radio, ¿no? Justamente tomo tus palabras, estoy tratando de evangelizar en temas de economía circular, no solo a mi país, al consumidor básicamente, sino también se ha dado la oportunidad que te comentaba hace más de un mes.
pude presentar temas sobre economía circular a un grupo en África. Realmente eran como 45 personas. También me contactaron de Finlandia. Y luego ya todas las charlas que he ido haciendo ha sido con gente en la región. Y ya distintas universidades del TEC de Monterrey. Justamente el día de ayer di una charla para la Universidad Internacional del Ecuador. Hubo 160 personas, yo era feliz. Era una presentación, un webinar de 40 minutos que terminó extendiéndose entre preguntas, comentarios, anécdotas, como de 1 hora y media, ¿no? Y la buena noticia es que hasta el momento, desde enero que empecé esta capacitación en temas de economía circular a los consumidores en general, claro que intervienen también a veces empresarios, diferentes industrias, pero todos somos consumidores. Entonces ya voy en 900 consumidores, me faltan 1100 porque la meta del 2020 es 2000 consumidores, pero bueno, creo que vamos por un buen camino y como tú mencionas, ¿no? Ha sido un trabajo, mi propia iniciativa realmente, porque el tema de economía circular se ha perdido el concepto, hay varias interpretaciones. Eso es lo que queremos hacer, Daniela, porque sí, yo creo que todavía aquí algunos seguimos o siguen confundidos con lo que es el término de economía circular. Entonces hay muchas definiciones. Por ejemplo, en algún momento estábamos como que más asociando al tema de la economía cuando en realidad es un tema industrial. Y eso es muy importante. Entonces, ¿por qué, Daniela, un poco nos vas orientando, en primer lugar, esas definiciones de lo que es economía circular? Es muy importante para nosotros. Sabemos que están relacionados a la ecoeficiencia, un tema muy, muy importante, un término realmente manejado industrialmente desde algún tiempo, y que hay un referente internacional que como que en los últimos años la Fundación Ellen MacArthur ha sido quien ha dado estas pautas, ha tomado una iniciativa a nivel mundial, de cierta manera, y viene desde el Reino Unido. Entonces, todos como que tenemos ese referente, pero danos tú un poco las ideas, las directrices claras en este marco de lo que significa la economía circular para ir aterrizando las cosas aquí también en el país. Bueno, la economía circular en realidad ya es un término que se ha ido acuñando. Empezó también con Ellen MacArthur desde el 2009, 2010. Sin embargo, el proceso en sí, y gracias por justamente mencionar que es un proceso, es una modelación industrial, ya sea de cualquier tipo de productos, ya sea si somos un emprendimiento, si somos una pyme o somos una industria, o son procesos dentro de un municipio o de un gobierno. Entonces, la economía circular, de hecho, tiene más de 250 definiciones entre diferentes especialistas, pensadores. Como te decía, empezó desde 1950. Antes se llamaba economía azul, economía verde, ecología industrial. Se habla también de un modelo de la cuna a la cuna, es decir, ya no a la tumba, sino porque la economía lineal es un modelo de la cuna, es decir, extraemos sin medida los recursos naturales, recursos no renovables y lo tiramos a la basura. Esa es la economía lineal. En cambio, la economía circular es una extracción adecuada de recursos naturales, principalmente renovables. Los recursos no renovables, claro, en medida tiene que disminuir. De tal manera que llega al consumidor y el consumidor, por un lado, extiende el tiempo de vida del producto o le entrega a un reciclador para que lo repare, lo remanufacture o lo desensamble para aprovechar cada uno de viene a ser materias primas para reingresar de nuevo al sistema. Entonces, de eso se trata la economía circular. La economía circular viene a ser un sistema de modelación productiva y lógicamente también es económica porque involucra cierto tipo de inversión inicial. ¿Y a qué me refiero? A analizar, por ejemplo, las industrias. Yo personalmente he tenido la oportunidad de ir a diferentes industrias, pequeñas, medianas y grandes empresas, en donde se va evaluando su nivel de circularidad. Muchas empresas a veces dicen, no, nosotros tenemos procesos lineales.
Y en realidad no, muchísimas empresas aquí en el país, en la región y a nivel mundial tienen procesos semicirculares. El mismo hecho de tener una norma ISO 9001 de calidad o una norma ISO 14000 que es de medio ambiente, porque ahí ya sacas eficiencias ambientales, incluso eficiencias de comercio justo y comercio ético. Entonces, la economía circular se trata de eso, de analizar todo lo que viene a ser entradas y analizar también las salidas y aprovechar esas salidas de residuos, de materia, de energía para reingresarlos de nuevo al sistema de mi propia industria o también que se convierta en materia prima para otras industrias. Y esto es lo que llamamos ahora simbiosis industrial. Entonces, de esto se trata la economía circular. No son indicadores financieros, no son indicadores económicos, son indicadores de procesos, de ecoeficiencia, como justamente tú mencionabas, ¿no? Entonces, eso es algo que de algún momento nos sorprendía. Inclusive tú te ponías reacia cuando la gente trataba de verlo esto en un tema absolutamente plano, digamos. Así creo que lo que estábamos acostumbrados. Y has dado un poco el vuelto a los conceptos, porque eso es importante sentarlo, de que esto no es un tema así como de la macroeconomía, de los grandes indicadores sociales y cosas por el estilo. Es un tema que va a la micro, digamos, así, a la microeconomía, que es efectivamente dentro de las industrias y dentro de estos procesos que se pueden dar. Pero bien, ahí, ¿cómo vamos aterrizando al país nuevamente, Daniela? Por ejemplo, tenemos un indicador a nivel general, a nivel global, que dice, el 14% de los beneficios de los consumos, por ejemplo, energéticos, se pueden dar. Ahí entra un poco la relación, porque obviamente aquí en el país sentimos que uno de los grandes temas, digamos así, es el tema energético. Por ahí, esto nos puede ayudar ya llevando, y también darnos unos casos de referencias a nivel regional y a nivel mundial. Tú trabajaste en tu tesis con Apple, entiendo, en México. Entonces, danos esas referencias internacionales para saber cuáles son los espectros de temas que podríamos hacer también aquí en el país. Bueno, sabes que justamente el año, creo que se cortó. El año pasado salió un muy buen análisis realizado por ECLAS, que es una ONG, Fundación ONG en Perú, que se encargan de todo lo que son este aprovechamiento de energías renovables, también en beneficio y ayuda al cambio climático. Hicieron un análisis de cuál es la situación de la economía circular a nivel regional. Vamos desde México hasta Chile. Y Ecuador fue muy grato revisar ese reporte. También fui invitada a las diferentes mesas de trabajo. Fui representando a México, de hecho. También me encontré con colegas en Ecuador y fue muy grato ver que Ecuador está entre los primeros países en políticas públicas enfocadas hacia economía circular. Entonces eso fue muy grato porque Chile es el primer país en tener políticas públicas, ya tienen un centro de innovación en economía circular y ya fueron determinando cuáles son los diferentes sectores estratégicos. Ellen MacArthur Foundation también es un muy buen precedente en todo lo que son estos análisis de economía circular a nivel mundial. Y las industrias que se hicieron un análisis que tienden de una manera más fácil a transitar hacia modelos de economía circular, viene a ser la industria de la construcción, la industria textil, la industria de lo que es agricultura y alimentos. Tenemos también, la industria de lo que son aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, por ejemplo, se hizo un análisis en la Unión Europea en donde indican que puede haber para el 2030 un beneficio de casi $2 billones para las industrias que ya transiten hacia modelos de economía circular. Ahí tú me puedes preguntar, ¿pero qué pasa con la pandemia?
o la cuarentena, que muchas industrias pues se ha ido han ido en debacle, ¿no? Pero en realidad, sobre todo en la Unión Europea, se fortalecieron las medidas de acción justamente a partir del COVID. Y hace 15 días sacaron un plan europeo de medidas específicas sobre lo que es economía circular. Entonces, entre ellas, como te mencionaba, las industrias que más tienden a eso es los empaques, que a todas las industrias de una u otra manera les afecta de manera directa o indirecta. La industria de todo lo que es eléctrica, electrónica y telecomunicaciones. También interviene ahí Europa. Sabemos que menos del 20% ya son carros de combustión interna por combustibles fósiles. Ya la mayoría son carros eléctricos. Entonces, lo que quiere la industria, principalmente europea, es que se queden todos estas materias primas que de una u otra manera llegaron a los países de la Unión Europea, pero estas materias primas se queden en los países. Entonces tienen muy buenos hubs, que son estas grandes industrias de reciclaje y de recuperación de oro, plata, cobre, tierras raras, aluminio, acero, para volverlas a reingresar a las diferentes industrias. De igual manera, la industria textil es la segunda contaminante a nivel mundial. Imagínate, la primera sabemos que es la industria petrolera y minera, porque son industrias extractivas. Pero es increíble, la industria textil es la segunda más contaminante. Haciéndote un ejemplo, por ejemplo, una camiseta o un jean, llegas a utilizar en promedio 3.500 sustancias químicas, desde lo que es el proceso de hacerles las fibras más delicadas, los pigmentos, que muchos son sintéticos. Entonces, todo eso llega a contaminar, y lo que hacen es tirar a los ríos, etcétera, ¿no? Entonces viene a ser una contaminación medioambiental, y obviamente también una afectación a la salud humana. Entonces, estas acciones, principalmente la Unión Europea, una de ellas también es liderar acciones en favor de la economía circular, y eso nos beneficia a nosotros, porque ya empiezan a haber programas, incentivos económicos e incluso créditos a muy bajo interés que entregan a los países en vías de desarrollo, sobre todo países en América Latina, que si tienen por ejemplo, una industria, si quiere transitar hacia modelos de economía circular, pues puede empezar a plantearse con estos organismos internacionales para recibir fondos internacionales. Es que ese es un tema importante, Daniela, porque yo creo que todos nos trabamos en su momento, al menos, en ver el tema del financiamiento, el tema de conseguir esos recursos, o bien internamente cómo hacemos esos ahorros. Y ahí es donde los industriales, yo insisto que esto es un tema muy industrial, tienes esos beneficios obviamente de los municipios, llámese los GATS aquí en el Ecuador, y muchas instituciones, a lo mejor público-privadas, que requieren este tipo de cosas. Pero el tema de financiamiento es algo muy importante, que vale la pena que de cierta manera nosotros sigamos captando, porque aquí en el país básicamente no lo hemos visto. Y ahí es donde te quiero llevar a esta segunda parte, Daniela, porque tú has participado inclusive en lo que es la formulación de la proyecto de ley de la economía circular para el país. Y como tú ya lo mencionaste, efectivamente aquí la regulación es buena, o es proclive en eso, a pesar de que muchas veces también vemos de que no es precisamente por donde deben arrancar las cosas, ¿verdad? Muchas veces arrancamos aquí por la ley, pero todavía no tenemos una agenda nacional sobre economía circular, que me parece que deberíamos tener esos acuerdos. O sea, primero decir hacia dónde vamos y cosas por estilo, y luego tener la ley. Pero mira, se va haciendo cosas que son importantes, porque también se está viendo en este momento, ya hay el libro blanco, ¿no es cierto?, de economía circular. De economía circular, que está ligado por el MISI, por el colegio del municipio el Ministerio de Industrias, que me parece muy bueno y que sea quien lo concentre, indudablemente. Pero la ley, Daniela, y luego te voy a hacer énfasis en dos capítulos que creo que nos interesan. En primer lugar, yo no veo temas de incentivos. En la ley no veo ningún tema de incentivos. Y en el otro tema es estas famosas
hay dos capítulos que obviamente nos interesa, el REP y el de los consumidores, lo que es la responsabilidad extendida del productor, que como siempre vemos, es quien termina haciéndolo, termina pagándolo, ¿verdad? Porque es así, y algunas veces lo ven como un castigo, y el otro es el consumidor. Entonces, Daniela, ya aquí en el Ecuador, a partir de la ley, ¿cómo le ves tú este escenario para la economía circular? Bueno, Rodrigo, por un lado tenemos el gran trabajo, porque sí, realmente ha sido un buen trabajo, de este libro de economía circular. Tiene la primera fase que de hecho salió la semana anterior, y me gustó mucho el análisis que hicieron. Por un lado interviene la vicepresidencia con el Ministerio de Industrias y Producción y el Ministerio de Ambiente, pero también hay una muy buena alianza con la empresa privada. Entonces, esta primera fase del libro blanco de economía circular, por un lado, identificó muy bien los actores que intervienen en toda la cadena de valor, ya sea de productos y servicios a nivel nacional. También se determinó y se mapeó bien a estos actores, sea los sectores estratégicos, industrias, empresas públicas, también tenemos fundaciones, ONGs. Lo que me gustó del libro blanco, la primera fase, es que empiezan a hablar de incentivos, la necesidad de generar incentivos económicos y incentivos tributarios, porque también las industrias necesitan pues un apoyo por parte del gobierno, pero también necesitan un apoyo de especialistas y expertos. Y ahí es donde un poco sería de analizar más, porque se identifican bien a las universidades. Lastimosamente falta, porque la economía circular, como tú mencionas, es multidisciplinaria. No solo es la Facultad de Economía o la Facultad de Finanzas y Negocios. Es la facultad de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica, Mecatrónica, Biotecnología, Ingeniería Ambiental. ¿Por qué? Porque esos son los ingenieros que van a dar soluciones de ecodiseño aguas arriba, es decir, al inicio del tubo. Lastimosamente, aquí es donde el libro blanco se enfoca mucho en residuos, gestión integral de residuos, recicladores base, que está muy bien. Los recicladores base, además de ser actores importantes para recuperar los productos al final de la vida útil, son también socios estratégicos. Entonces, aquí sería de analizar cómo una industria, justamente con la responsabilidad extendida del productor y, ojo, también es del distribuidor. Porque justamente en México tuve la oportunidad también de formar parte de la ley de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces estaban las grandes empresas de electrónicos, yo estaba como parte de la academia y se levantaron y dijeron, lo siento, nosotros no tenemos responsabilidad extendida porque no somos productores en México, así que hasta luego. Y claro, ¿no? Enérgicamente el delegado de la Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente en México, se paró y dijo, a ver, esto es productores y distribuidores. Discúlpenme que no aclaré bien. Y de eso se trata la ley REP. Es una herramienta ambiental, ¿sí? Porque te va exigiendo diferentes cuotas o porcentajes de recolección anual, que les exige obviamente al productor y al distribuidor. Pero también es necesario una responsabilidad extendida del consumidor. Y ahí es donde vale la pena, por ejemplo, analizar la ley de 3Rs en Japón. Japón no tiene una ley específicamente de economía circular, pero tiene una ley de las 3Rs que es reuso, rechaza y recicla. Y con esa ley se encargan de hacer un ecodiseño, porque el producto tiene que estar construido de tal manera que a las pocas horas incluso el mismo técnico lo desensamble. Una manera de construir y de construir después, para que el consumidor, si desea cambiar un celular, por ejemplo, queremos cambiar la cámara de 8 megapíxeles a 13 megapíxeles, simplemente lo destornilla y saca y cambia la camarita. Así extendemos el tiempo de vida del producto. Pero si el consumidor no lo quiere hacer, en Japón tú tienes que pagar un impuesto y también a veces dejar un depósito para que yo
voy a la tienda donde compré, me devuelven el depósito o me dan un descuento para comprar un nuevo celular. Entonces, esta ley REP que está dentro de la propuesta de ley de economía circular tiene que estar enfocado, sí, en que el contamina paga, pero también el consumidor es el que contamina. El consumidor tiene que ser también capacitado, tienen que haber estas campañas y por eso esta retroalimentación en conjunto del Estado, las universidades, las fundaciones, las empresas, las industrias y el consumidor. Entonces, yo al libro blanco de economía circular lo veo que va por muy buen camino. De hecho, hicieron un análisis muy bueno de todas los códigos, reglamentos y leyes actuales, cómo permiten desde la Constitución transitar hacia un modelo de economía circular sin necesidad de esta ley de economía circular. Por ejemplo, la Constitución, el 21% de la Constitución te permite transitar hacia una modelación circular. La que tiene más fuerza es el Código Orgánico Ambiental y el reglamento del Código Orgánico Ambiental, que va entre un 60 y 65% que permiten transitar de por sí hacia una economía circular. Pero lo que mencionas, ¿qué está sucediendo en Chile? Justamente que salió la ley REP a finales del 2019, está quedando, las empresas a veces no saben qué hacer y se están como que, entre comillas, haciéndose los locos. Pero es que ese es el punto, Daniela. Al final de estas cosas tienen costo. ¿Y quién termina pagándolo? Entonces, es un tema de, indudablemente, el consumidor, el productor o alguien más, o porque el Estado muchas veces no alcanza, creo que, aunque sean con subsidios, con incentivos, con las multas que se quieren imponer y todo eso no alcanza a financiar este tipo de cosas. Entonces, yo creo que aquí en el país hace falta, digamos, muchas veces esos análisis, porque, pone la norma, pone la regulación y cosas así. El caso que tú mencionas en Chile, que personalmente lo viví, algunas empresas hasta decían, mira, esto me significa el cierre. O sea, simplemente yo no puedo hacerme cargo de lo que ya produje hace algunos años atrás, o lo distribuí, o lo vendí, todo ese tema, y ahora no me puedo hacer cargo. Entonces simplemente les tocaba cerrar. Y ahí había iniciativas, no sé si lo conversamos en algún momento, de hacer el reciclaje de neumáticos para la minería en el Ecuador. Porque ahí se viene también un problema grande, que en Chile, por ejemplo, se les obligó a las mineras vía decreto ejecutivo y una transacción, de cierta manera, de algunos costos, de que asuman eso. Entonces, te pongo ese ejemplo, Daniela, para ver ya cómo estamos aterrizando, cómo son las iniciativas privadas aquí, las empresas, los casos que en este momento ya se están llevando a cabo. ¿Cómo le ves? Tú estás cerca de eso. Por favor, cuéntanos y ubiquémonos tal vez en los sectores que aquí en el Ecuador ya están implementándose en la empresa. Bueno, justamente va a ser un año en agosto en donde se dio este pacto por la economía circular. Están más de 161 empresas, se firmaron este pacto por la economía circular, en donde se comprometieron a empezar a transitar hacia estos modelos. Yo no estoy segura si la fase 2 del libro blanco de economía circular vaya a sacar un análisis de todas las empresas que han firmado. Yo personalmente, de las 161, hablé con unas 20 y la mayoría me decían, sí, estamos reciclando. La economía circular no es reciclaje. La economía circular va mucho más de reciclaje. Y es el problema, por ejemplo, en Chile, que justamente unos colegas también chilenos me decían, Dani, es que hemos hecho diferentes productos, pero ahorita no podemos responsabilizarnos de esos productos de hace 5 o 10 años. Pero es que de eso se trata la economía circular, de hacer un ecodiseño, no diseñar cualquier cosa y decir, ok, aquí me lavo las manos, va al relleno sanitario. Se trata también de generar conciencia en las empresas, en las industrias, de empezar a ecodiseñar, ya sea por piezas, ¿no? Imagina que es como un Lego. Cada una de las piezas de Lego calzan perfecto para hacer un carro. Después ya no quiero usar el carrito, lo desensamblo, saco todas las piezas de Lego y hago un avión. De eso se trata la economía circular. Entonces sí, van a haber incluso empresas que van a quebrar,
Personalmente, me acuerdo en enero, una empresa de alimentos grande aquí en Ecuador, que solo está aquí en Ecuador, me dicen los hijos, que son casi son de mi misma edad, me dicen, Dani, nos encanta todo lo que es el tema de economía circular. Empecemos a transitar en una línea de productos alimenticios. Le dije, chévere, pero yo no te voy a ayudar a pescar. Yo les voy a enseñar a pescar a todo el equipo. Vamos a hacer un cambio porque de eso se trata. O sea, tiene que ser un cambio del cliente interno, de cada uno de los colaboradores, para que empiecen desde el departamento de marketing, desde los ingenieros de producción, desde el departamento legal, porque todo involucra un ecodiseño. Aprobaron y todo hasta que llegó al director y ya es un tema generacional. Ahí me dijeron, el señor me dijo, Dani, te conozco de varios años, pero yo creo que esto del cambio climático es una novelería. Entonces es muy fuerte y ahí escuché las palabras de un profesor mío hace 2 años que debatimos por 1 hora y me dijo, Dani, las empresas familiares van a quebrar si no aterrizan a lo que son modelos de economía circular. Yo le decía, no, es que hay muy buenas empresas que ahora son, o sea, multinacionales o en la región. Y escuché las palabras justamente de mi profesor cuando en enero este señor me dijo, Dani, no, ¿sabes qué? No. Y justo hace pocas semanas me volvieron a llamar los hijos que ya creo que subieron ya a la directiva y me dijeron, Dani, ya, empezamos. Les digo, ok, ahora se esperan porque ya hay otras industrias que también quieren hacer este análisis. Entonces, ¿cuál es la situación de la industria aquí en el país? Estamos empezando, pero hay una muy buena disposición. ¿Por qué? Porque la pandemia, la cuarentena nos hizo dar cuenta que no podemos seguir dependiendo de commodities, de materias primas que vienen de China. Volvemos a caer en cuarentena, se cierran fronteras y obviamente no tengo materia prima para producir. Entonces, tenemos que empezar a analizar, hacer una preselección de materias primas, de proveedores a nivel nacional y a nivel regional, aunque cueste un poco más. De hecho, hay una gran empresa que me contactó en Cuenca. Es una empresa chiquita, pero tiene muy buenas utilidades. Y de hecho me dice, Dani, todos nuestros materiales son ecuatorianos y los pigmentos o esmaltes que no conseguimos en Ecuador o en la región, sacamos de los mejores, que es de Europa. Entonces, nuestras ganancias sí están en un 30 o 40% de utilidad. Y le digo, súper bien. Me dicen, porque si comprábamos todo de la China, nuestras utilidades hubieran sido del 150%. Entonces ya es un chip, la misión, la visión de cada una de las empresas. Si quieren ser competitivas, ojo, ya la Unión Europea ya empieza a sacar índices de circularidad a los proveedores de productos. Entonces, si nosotros como Ecuador queremos ser competitivos, tenemos que empezar a transitar hacia estos indicadores. Colombia tiene el Programa Nacional de Economía Circular que ya está implementando en cada una de las industrias. Ellos han tenido muy buenos fondos a nivel regional y a nivel internacional para apoyar a cada una de las empresas. Colombia es nuestro principal competidor, no podemos dejar de quedarnos, ¿no? Ellos para competir pueden incluso devaluar su moneda, nosotros no podemos devaluar el dólar, pero si ellos devalúan la moneda para entrar a sus productos al Asia, por ejemplo, las flores, nosotros éramos número 1 en flores hace 10 años, ahora ya no. ¿Qué pasa con Perú? Perú ya por decreto supremo dictaminó en diferentes leyes y reglamentos que ya entre el término y el concepto de economía circular en los diferentes reglamentos. En Ecuador tenemos esta propuesta de ley de economía circular, pero lastimosamente se están enfocando al final del tubo, haciendo análisis de gestión integral de residuos, siguen hablando de rellenos sanitarios, de incineración, algo hablan de los recicladores base porque tampoco es una propuesta de ley inclusiva. No hablan nada de ecodiseño, peor aún de ecoempaque, menos en logística y ventas, que es de los más fuertes impactos ambientales que generan.
y el consumidor está anulado. Justamente en septiembre estamos con mis colegas, eran mis profesores en el doctorado, ahora son mis colegas. Estamos sacando un segundo paper de economía circular en una revista indexada a nivel internacional sobre el análisis del consumidor, pero desde un punto de vista de ecodiseño de productos, de empaque, de tiempo de vida, cuánto tiempo utilizan, por ejemplo, un celular, un televisor. ¿Qué hacen después? Si lo almacenan o le regalan a la abuelita o lo venden en un mercado de segunda mano. Esos análisis son importantes porque a veces tenemos análisis del comportamiento del consumidor, pero de manera de marketing y publicidad y ventas. No tenemos un análisis de comportamiento del consumidor desde el punto de vista de cómo recupero mi producto. Entonces, puede involucra una inversión inicial que tiene que ser de una u otra manera, la vas a recuperar a un mediano plazo. Y mediano plazo me refiero a 5 años, que a veces es corto plazo, dependiendo los analistas. Es que yo insisto, o sea, fíjate que son de esas coincidencias que tenemos profesionalmente, en que esta cosa tiene que amplificarse, y al fin, porque si no, no es absolutamente viable. Y ahí no es un tema de una queja desde el punto de vista empresarial, ni industrial, ni nada. Pero sí termina siendo el limitante para que estas cosas no se pongan en marcha. Por ejemplo, yo me temo que esta ley, y lo veo así, es como la famosa ley de control de mercado. O sea, claro, una ley de avanzada, se crearon la institucionalidad, que había una superintendencia y cosas por el estilo, pero sin embargo yo creo que se quedaron en el tema de etiquetado, pienso por ahí, controlando el tema de etiquetado. Entonces, la misma preocupación por este tema de la ley. Yo creo que requerimos un poco más de camino, de hacer camino con el tema industrial, o sea, y todo este tipo de cosas que tú mencionas, efectivamente. Y me recuerdas mucho de lo que hablábamos hace algunos años del tema de calidad. Calidad es desde el inicio, no es solamente ya cuando es el control de calidad al final. Y yo insisto que esa ley creo que se están quedando en los puntos finales, de cierta manera. Y obviamente en el tema de control punitivo y cosas por el estilo, que algunas veces termina hasta desviándose recursos para personas o para instituciones que definitivamente no aportan mucho. Entonces, yo creo que ahí es importante, Daniela, que sigamos apoyando a la industria, que sigas en estas tareas y obviamente coordinando muchas cosas con los organismos que se involucren en esto. Y yo siempre creo que es la industria y un poco la academia. Para este último bloque, Daniela, ¿cómo ves el tema nuevamente? Políticas públicas, tal vez alguna sugerencia ya de cómo aterrizarla, porque tú vienes con todo este bagaje y continuamente se hacen las comparaciones a nivel regional, que eso es importante. Yo insisto, no tomemos modelos o no creamos modelos nuevos o a la criolla, a la ecuatoriana, cuando hay modelos que relativamente se pueden adaptar, una falla. Y cómo esto vamos a la relación para otras cosas. Tú mencionaste ya lo que era el cambio climático. Y entonces, yo a lo mejor, si no sea por un tema de mercadeo, pienso que por ahí nos podemos enganchar de alguna manera, trayendo recursos, viendo estos mecanismos de modelación y cosas por el estilo. ¿Qué más hace? ¿Cómo van relacionados el tema de la economía circular con temas de energías renovables, con temas de eficiencia energética y otras cosas que indudablemente puedan ayudar a que la industria o el mercado, este mercado, se vaya dinamizando de mejor manera? Correcto. Sí, por ejemplo, como te mencionaba, en América Latina existe aproximadamente 80 iniciativas públicas. Ecuador tiene 7 iniciativas públicas. Por un lado, la propuesta de ley de economía circular, que la verdad me he mantenido mucho al límite porque siento que es un tema político. Estamos a menos de un año de una reelección. Ahora, el discurso de algunos políticos es sostenibilidad, economía circular, COVID, cuarentena, pandemia y ahora el carnet de discapacidad.
Pero de eso se trata, ¿no? Yo estoy en la parte política un poco, trato de mantenerme al margen. Sin embargo, el libro blanco de economía circular tiene grandes incentivos. A pesar de que la ley, bueno, por ley no tiene que mencionarse incentivos, pero tiene que haber herramientas de apoyo a la industria. Ese tipo de herramientas ya se puede aterrizar a un código, exacto, código, reglamento, pero que ya lo tenemos. De hecho, la propuesta de ley de economía circular, hay muchos párrafos. Tuve la oportunidad de revisarla en enero, que alguna vez te comenté, 4 días me demoré. Hay párrafos exactos tomados de diferentes códigos, del código de la producción, del código orgánico ambiental, del código de fomento, de fomento productivo. Entonces, por un lado está, digamos que la asamblea, por otro lado yo veo que el gobierno tiene muy buenas iniciativas y lo que más me gusta es esta simbiosis, por llamarlo así, entre la empresa privada, los diferentes ministerios. El Ministerio de la Producción ha hecho muy buenos esfuerzos. También tenemos diferentes ONGs también que lastimosamente no hay recursos económicos, entonces tenemos que buscar la manera para pagar a los especialistas que hacen este tipo de análisis y de esta manera también generar, al hacer una línea base de economía circular en el país, decimos a otros países, esta es nuestra situación, apóyennos en específicamente sectores productivos que viene a ser minería. A pesar de que la minería es una industria extractiva, tenemos, por ejemplo, el caso de Euromines, que es en Europa, en donde ellos sí extraen, tienen sus mineras alrededor del mundo, pero lo que me gusta es que utilizan una herramienta de economía circular que es el mapeo de flujo de materiales. A partir de esta herramienta tú vas mapeando, por ejemplo, a dónde va el oro. Tenemos el lingote de oro, luego va a diferentes industrias, luego va a diferentes empresas y llega a una joyería. Entonces, ellos tienen un mapeo llegó a esta joyería y se vendió a tal consumidor, como anillo de 18 quilates. Entonces, eso es importante. Y ver a su vez de qué manera Euromines también ellos tratan de hacer un tipo de reciclaje, por ejemplo, de estas tarjetas de circuitos impresas, que son las tarjetas de los celulares, que tienen oro, plata, bronce, tierras raras. Por ejemplo, de un kilo de tarjetas de circuitos tarjetas de circuitos impresas, sacamos 340 miligramos de oro. En cambio, de un kilo de una roca que tiene oro, sacan 1 miligramo. Entonces, la minería urbana, esto se llama minería urbana. La minería urbana en Europa está creciendo exponencialmente. Y lo que está haciendo también es, si nosotros como Ecuador no tenemos estas recicladoras que por procesos físico-químicos recuperan, qué sé yo, el oro, la plata, pues mandamos esto. Bélgica tiene una gran empresa en Bélgica que recuperan estos materiales. Entonces, sí, ¿cuál es la situación del Ecuador? Pues ahorita digamos que estamos empezando, pero vamos por buen camino y esto nos hace competitivos porque ante los ojos de la Unión Europea e incluso de Asia, porque por ejemplo China en el año 2009 ya tiene dentro de su constitución los términos economía circular y tienen reglamentos e indicadores de economía circular. Entonces tenemos los países asiáticos que ya nos empiezan a exigir este tipo de modelos circulares y sostenibles. Entonces, si nosotros queremos ser competitivos, yo creo que sí tenemos el apoyo del gobierno. Yo creo que la siguiente presidencia también, o sea, es algo global la economía circular, que va a beneficiar, sí, al cambio climático. Ya no vamos a tener tanta extracción de materiales vírgenes, porque se va a dar un mayor impulso a la recuperación de materiales al final de la vida útil de un producto. También lo que mencionabas, las energías renovables es sumamente importante.
¿cómo puede ser posible que hace 2 meses el barril de petróleo costaba menos que un litro de leche? Entonces, ese es el problema de los commodities. Nuestra economía está fluctuando por los commodities. Tenemos que dejar esa dependencia a los commodities. Y también esta ecoeficiencia en las industrias. A veces me dicen, Dani, no tenemos plata para invertir en paneles solares o energías renovables. Entonces digo, ahorita no van a invertir nada más que en sus clientes internos, más que en capacitarles a sus empleados y que vamos a utilizar diferentes herramientas. Hacemos un mapeo de flujo de materiales donde analizas bien los procesos de manufactura y producción, los escenarios y los diferentes controles. Muchas industrias ya tienen softwares en donde podemos ir viendo dónde hay una caída, por ejemplo, de algún tema de producción o control de calidad, y es simplemente porque hubo una pequeña fuga en uno de los calderos, digamos. Esa fuga fácilmente se la puede arreglar o cambiando el equipo o reparándole al equipo. Entonces ya estamos recuperando, estamos haciéndole ecoeficiente. Entonces de eso se trata, la economía circular. Aquí en el país hay pocos especialistas, realmente estamos, y perdón por hablar de mí, pero yo estoy entre las 5 especialistas a nivel Latinoamérica en ingeniería y economía circular a nivel Latinoamérica. Entonces, ahora me he dado cuenta que muchas consultoras que antes eran de responsabilidad social y sostenibilidad, ahora también son economía circular. Entonces, lo que yo siempre les digo a mis clientes, porque me dicen, Dani, tenemos miedo que nos hagan un greenwashing los mismos consultores, porque a veces tienen un gran poder de palabra. Les digo, no se hagan lío. Pregúnteles qué proyectos han hecho, cuáles han sido pues los beneficios de sus proyectos. Pregúntenles qué herramientas utilizan o qué metodologías utilizan. Y si dicen que también están con la academia, pídales qué publicaciones en artículos de journals indexados a nivel internacional tienen. Entonces, ya anotan, ¿no? Y ahí es como más o menos se van dando cuenta. Justamente te acuerdas que te comentaba que cuando nos conocimos, que tuve una empresa en México, de las grandes empresas de alimentos, que unos consultores les cobraron por indicadores circulares $80,000. Les digo, pero les analizaron, les hicieron una línea base, les hicieron una evaluación, un diagnóstico, y este amigo mexicano me dijo, no, Dani, nos sacaron $80,000 y nos dieron un pool, una batería de indicadores económicos y financieros. Le digo, ya, pero lo corroboraron con los ingenieros de procesos para lo que es la manufactura de estos productos. Me dijeron, no, o sea, ya les compramos y al aterrizarlo a nuestra realidad industrial, no valió ninguno. Entonces de eso se trata, ¿no? O sea, de que el mismo empresario también tiene que capacitarse, y hay de todo en la viña del Señor. Entonces hay especialistas, hay de todo. Daniela, yo creo que ese es un poco el rol en esta etapa que tú la estás viviendo, que tú la estás haciendo con este tema, de cierta manera. Seguir insistiendo. Yo te dije evangelizar porque en realidad los estás tratando de convencer a muchas personas. Pero desde mi punto de vista yo le diría más inteligenciarnos industrialmente, profesionalmente. O sea, porque, mira, si es que no llegamos con esos términos de entendimiento al grupo empresarial, de cierta manera, que nos corresponde, o desde el grupo empresario no tomamos esa decisión, es simplemente que estamos haciendo malas cosas. Y ese es el aporte que queremos hacer, insistimos, o sea, es tocar estos temas que deben estar en agenda de mucha gente, especialmente en este momento. Por un lado, insistamos de las políticas públicas que no deben ir más allá de lo que se puede hacer, y otro por el lado industrial, de que efectivamente tienes que aquí tomar un punto de avance, de liderazgo en estos casos. No un tema solamente reactivo de esperar que te caiga la ley, o inclusive se hacen lobbies para que algunos artículos, algunos capítulos no vayan. Pero eso no es todo. Yo creo que aquí, y tú lo mencionaste muy bien, o sea, estas son tendencias internacionales y desde allá te hacen un efecto de jalar de cierta manera para que las cosas se produzcan. Caso contrario, tú no puedes vender a sus mercados, caso contrario, no puedes llegar. También has tocado un tema muy importante que tal vez en algún momento en el programa lo
lo trataríamos, el tema de trazabilidad. Y eso es algo también importante, o sea, así como hay esta trazabilidad interna que ya, que los procesos que hemos sido capos para hacerlo durante muchos años, pero ahora viene una trazabilidad externa, digamos así, del producto que tú muy bien lo mencionas. Y ese es otro aspecto importante también que tomarlo en cuenta para irlo haciendo, digamos. Y es parte de un proceso como el tuyo, desde donde se produce, efectivamente hasta donde se consume y luego cómo regresa. Perdón que te interrumpa, Rodrigo, es justamente lo que se llama esta logística inversa. Claro. Y la logística inversa es de economía circular. A veces se hace un mapeo de, sí, ya llegó el consumidor y suponemos que el consumidor lo va a tirar a la basura. Esa es la economía lineal. Pero si hacemos un mapeo desde el consumidor, por eso es de este paper con el que estoy trabajando, porque se tiene que analizar, el consumidor es la pieza clave que va a decidir si lo tira a la basura y convierte todo este proceso en un modelo lineal a pesar de la buena voluntad de la industria, o el consumidor decide darle un reciclador base o devolverlo incluso a una industria. Tenemos, por ejemplo, Herdes en México, es una empresa de alimentos de enlatados. Y para recuperar sus latas, que el reciclaje de latas es muy atractivo y es económicamente muy atractivo para los recicladores, lo que hizo Herdes es cortar e ir directo con el consumidor. Entonces yo me acuerdo que lavaba las latas, desecaba y ya entregaba en los diferentes puntos de acopio de Herdes 20 latas. Y ellos me daban dinero electrónico y con eso ya pagaba la mensualidad del Spotify. Entonces de eso se trata, estas estrategias con un buen mapeo de flujo de materiales desde el consumidor y cómo lo vamos a ir recuperando porque es materia prima para mi industria. Caterpillar, esta gran, y John Deere, estas grandes empresas que te venden maquinaria agrícola, maquinaria pesada. Ahora, ya en algunos países entra este modelo de economía circular que se llama servitización, en donde ya no te venden el producto, te venden el servicio. De esta manera, John Deere se asegura con mantenimientos periódicos y después de 5 a 8 años recuperan su maquinaria, le hacen una revisión completa, recuperan piezas, recuperan repuestos que sirven para un nuevo producto. Entonces, eso es algo muy importante que topaste al final, el cambio del modelo de negocios, inclusive, o sea, tienes que cambiar el modelo de negocios y eso es. Pero bien, Daniela, pues este tema es apasionante. De continuar hablando y tomarnos cuantos cafés y cosas por el estilo que acostumbramos muchas veces a hacer en nuestros grupos de trabajo y seguir avanzando y seguir creyendo en lo que podemos hacer. Y eso es lo que insistimos, queremos hacer nuestro aporte. Yo creo que Daniela nos ha dejado unas tareas inmensas, unos retos también por hacerlos acá en el país. Así es que qué alegría, qué gusto saber que se pueden compartir estos temas, que se los puede analizar y que pasamos casi una hora hablando de estas cosas y esperemos que nuestro público también le vaya gustando y vaya sintiendo de que aquí hay no grandes temas, o sea, necesidades, sino que los podemos aplicar inclusive a nivel micro, a nivel personal, a nivel del hogar y pues, que también es un aporte que queremos hacer, que estas cosas se traduzcan en la economía particular, en la economía familiar. Tú mencionaste el último caso de Spotify, que no se quería ahorrar unos $6 o unos $8 tener en su presupuesto mensual adicional. Entonces, esas cosas son precisamente, Daniela, las que queremos hacer. Así es que, muchas gracias. Te digo, inmensamente satisfecho de este programa y siempre a tus órdenes y este espacio a tu disposición. Muchísimas gracias, Rodrigo, y gracias también por formar parte y ser parte de mi. Me gustó la manera como mencionas, sí, es una evangelización, pero también es un inteligenciamiento de la industria, del gobierno, del municipio y del consumidor. Entonces, de eso se trata. Yo, cuando estaba saltando el año viejo, a fin de año dije, voy a capacitar a 2,000 consumidores. Bueno, ya estoy llegando a la mitad,
pero de eso se trata. O sea, si yo, una persona común y silvestre, puedo capacitar casi a 1,000 personas ya para julio, ¿cuál es el potencial que puede tener una empresa para capacitar a sus clientes? Porque yo también les capacito a nivel de hogar, porque este modelo de economía circular lo podemos hacer también con nuestros productos, con lo que consumimos, con lo que compramos. Entonces, de eso se trata. La economía circular es a nivel micro, dentro de nuestro hogar, con nuestra familia, con los vecinos, dentro del barrio, a nivel meso, con las industrias, una simbiosis industrial con el consumidor, con los recicladores, y a nivel macro, ¿no? Con el gobierno, entre gobiernos y a nivel mundial. Entonces, nuevamente, Rodrigo, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, yo quedo a tus órdenes. Si aparece un nuevo tema también que podamos conversar, muchísimas gracias por el tiempo, por toda la gente de la radio también que nos ha apoyado y listo. 1,000 gracias. Muchas gracias, Daniela. Y esperamos que a la audiencia le haya gustado estos temas que realmente nos gustan, nos apasionan, ¿no? Nuevamente lo insistimos, y que sea un aporte desde lo que nosotros somos y de lo que nosotros podemos hacer. Así es que les esperamos hasta la próxima edición. Un abrazo y tómense un buen fin de semana, por favor.